Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí, la verdad, para contaros un poco las investigaciones que hemos estado haciendo en mi grupo de investigación en los últimos años. Todas tienen que ver con la microoral y hoy, sobre todo, pues quería contaros las implicaciones más clínicas que yo creo que puede tener los trabajos que estamos haciendo. Algunos son más inmediatos, otros es una investigación un poco más básica que yo creo que se va a traducir en mejor diagnóstico y prevención en un futuro más o menos cercano, ¿no? Además, en esta aula tan bonita, aquí parece una especie de auditorio de teatro, uno si no sabe si ponerse a cantar o algo, ¿no? Bueno, primero quería comentaros que el grupo mío es, hay personas con distintos tipos de formación, tenemos odontólogos, gente de farmacia, microbiólogos, gente que trabaja en biología molecular, porque sobre todo trabajamos con el ADN, aparte de con cultivos. Incluso siempre tenemos un informático en el equipo, porque como vais a ver, la gran cantidad de datos que se generan ahora con las técnicas masivas que hay para estudiar el ADN hace esto fundamental. Yo creo que los trabajos que hemos hecho no habrían sido posibles si no hubiera sido por la conjunción de toda esta gente trabajando juntos, ¿no? Estas son un poco las líneas de investigación que llevamos en el laboratorio mío. Hoy voy a comentaros solamente alguna de ellas. Es una pena porque quería haber hablado hoy sobre un kit que acabamos de terminar para que predice el riesgo de caries que una persona va a tener. Lo que pasa es que la patente al final se va a registrar la semana que viene y no me dejan todavía que os comente, o sea que quedará emplazado para otro año. Y voy a comentaros un poco algunas de estas líneas. Algunas de ellas puede parecer un poco que se aleja, digamos, del estudio en el ámbito oral, como por ejemplo estamos estudiando las bacterias que hay en la leche materna. Sabéis que la leche contiene bacterias que se transmiten de la madre al bebé y hemos encontrado una cantidad muy alta de bacterias orales en la leche materna. Y de hecho pensamos que el primer inóculo de bacterias orales que adquiere el bebé, que cuando nace, como sabéis, es estéril, proviene precisamente de la leche materna. Sobre esto no voy a hablar, pero bueno, estas un poco son las distintas líneas que llevamos. En realidad, ¿por qué las enfermedades orales todavía están sin erradicar, ¿no? Si están causadas por bacterias, ¿no? Y en la era de los antibióticos, de las vacunas, etcétera, todavía no tenemos ningún método que funcione bien para poderlas prevenir. Uno de los motivos, aunque sabéis que hay teorías de la conspiración, ¿no? Que dicen que ya hay una vacuna contra la caries, pero la tiene Colgate guardada en un cajón y no sé cuántos. Aparte de esto, realmente hay varios motivos a nivel científico muy importantes que hacen esta labor bastante difícil. La primera de ellas es que hay varias especies que son responsables de las enfermedades orales. Sabéis que en perio, al menos lo que se conoce como el complejo rojo de la periodontitis, 3 especies, y ahora los trabajos que estamos haciendo en ADN muestran que hay muchas más. O sea, realmente son consorcios bacterianos. En la caries, durante años se ha pensado que el lactobacillus y los estretos del grupo mutans son las bacterias involucradas. Sin embargo, ahora estamos viendo que estas son solamente un porcentaje muy pequeño del total, de tal manera que no es una enfermedad infecciosa al uso en el que se pueda identificar un agente patógeno y desarrollar una estrategia antimicrobiana contra esa infección. Son muy complejas. Esto hace la cosa bastante difícil. Además, es un ecosistema donde hay muchísimas especies, más de 1000 especies en toda la boca, más de 500 sobre la placa dental. La mayoría de ellas son comensales y hace falta que estén. O sea, no podemos tener un antibiótico, por ejemplo, con un tratamiento que acabe con todas ellas, porque entonces se rompe el equilibrio y además se puede permitir que haya infecciones de otros agentes como las cándidas, etcétera, que son oportunistas y ocupan ese nicho. Además, es un ecosistema que cambia a lo largo del tiempo. Se forma una biopelícula, que es la placa dental, desde el cepillado, con toda una sucesión de especies que va cambiando a lo largo del tiempo. Y, por último, y esto es uno de los factores más importantes, gran cantidad, al menos la mitad, se estima que 3/4 partes de las bacterias que hay en la boca no se han podido cultivar hasta ahora por las metodologías que tenemos. Y la base de la microbiología desde hace más de 100 años ha sido el cultivo puro, ¿no? Entonces, realmente no teníamos acceso para saber qué bacterias había ahí hasta que hemos empezado con los estudios del ADN. En mi grupo, hemos sido uno de los grupos pioneros que hemos empezado a utilizar estas técnicas del ADN para estudiar las bacterias y hongos que hay en la boca. Y claro, ha sido espectacular. De repente, ahora por primera vez tenemos acceso a saber todas las bacterias que hay en la placa dental. Encontramos grupos enteros de bacterias que ni siquiera tienen nombre todavía, porque no se ha cultivado ningún miembro de ese filum bacteriano.
Uno se llama TM7 o D11, grupos que hasta ahora, bacterias que se habían encontrado hasta ahora únicamente en muestras de sedimentos marinos muy raras, y resulta que en la boca son bastante comunes, ni siquiera las podemos cultivar, y ahora de repente sabemos que están ahí por el ADN. Estos estudios son absolutamente espectaculares y nos permiten tener acceso a toda la información que hay. Utilizamos técnicas como la pirosecuenciación, que bueno, todas estas técnicas se empezaron a utilizar tras tras la consecución del genoma humano en el año 2000, se empezaron a utilizar estas técnicas con el objetivo de secuenciar el genoma humano individual de cada persona por $1.000. Y de hecho ya este año estamos llegando a esos valores. Cuando secuenciar el genoma humano cueste $100, imaginaros, ¿no? O cuando cueste igual que hacer un análisis de sangre, ¿no? Pues bueno, hemos aplicado estas técnicas de secuenciación para estudiar el ADN de las bacterias que hay en la boca. Podemos secuenciar el genoma de una bacteria, por ejemplo, en 24 horas. Claro, esto genera una cantidad de datos tremendo y por eso es tan importante la informática, ¿no? En el laboratorio siempre tenemos un informático y bueno, para poder procesar. Yo creo que la secuenciación cada vez es más barata y ahora, bueno, el cuello de botella está un poco en el análisis. Esta imagen de la izquierda no es nuestra, es de Internet y está con mucho menos glamour que veis aquí. Es el clúster de ordenadores que tenemos nosotros en el trabajo. Tiene 240 núcleos y ahí es donde mandamos los trabajos que a nivel de computación son más pesados, ¿no? Bueno, por eso, cuando yo comencé a trabajar en microoral, pues me imaginaba un poco que mi vida iba a ser así como la de Pasteur y los pioneros de la micro, ¿no? En una boyata de laboratorio, cultivando bacterias, mirando las cosas por el microscopio lleno de cacharros, pero en realidad estaba totalmente engañado, porque gran parte de nuestro tiempo transcurre así, ¿no? Mirando el ordenador, porque estudiamos precisamente el ADN de estas bacterias. Tenemos una parte de trabajo de tomar muestras, etcétera, de cultivos, pero luego gran parte del trabajo lo hacemos estudiando el ADN, para tener acceso a todas las bacterias que hay allí presentes y saber, pues, qué bacterias hay, qué genes se están expresando, cómo colonizan el diente, cómo se adhieren, qué factores pueden producir de toxinas y de virulencia, cómo regulan el pH, a través de qué rutas metabólicas. O sea, realmente lo que podemos ver ahora es absolutamente espectacular y yo espero que durante la charla transmitiros la idea de que realmente esto no es tan aburrido como parece, sino al revés. O sea, yo creo que si Pasteur y compañía levantaran la cabeza y vieran lo que podemos ver ahora, estarían absolutamente impresionados. Estamos en medio de una auténtica revolución que creo que va a cambiar el campo de la odontología en muy pocos años. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un trabajo nuestro, en colaboración con Inma Tomás y un antiguo postdoc mío, Alfonso. Es un trabajo publicado hace un par de años, en el que se tomaron muestras de sangre tras una extracción de muelas del juicio, y lo que se hizo es, con la mitad de esa muestra de sangre, se hicieron cultivos, que es la forma normal para poder ver si hay bacterias en sangre. De hecho, lo hicimos en varios medios de cultivo, en condiciones aerobias y anaerobias, para tratar de cultivar lo más posible. Y esto es lo que obtuvimos aquí. Estos 4 géneros bacterianos, el tamaño de letra que veis aquí está relacionado con la proporción de esas bacterias en los cultivos. De tal manera que, por ejemplo, en los cultivos vimos que sobre todo Streptococcus era el género bacteriano más común, ¿vale? Pues luego, con la otra mitad de la muestra, extrajimos ADN y por pirosecuenciación vimos las bacterias que había. Y esta es la diversidad tan enorme de bacterias que encontramos. Fijaros que hay un montón de especies que no veíamos por cultivo, y no solamente que haya especies nuevas, sino que además la proporción cambia muchísimo. Por ejemplo, Streptococcus, que aquí es el género más común cuando lo hacemos por cultivo, fijaros que está aquí con un tamaño de letra muy pequeño, es decir, era una de las especies minoritarias en esa muestra. Sin embargo, hay otras con una presencia enorme, que además son bacterias que frecuentemente se encuentran en el material quirúrgico y demás. Y fijaros la visión tan sesgada que teníamos, porque claro, el cultivo favorece el crecimiento de algunas bacterias, las que crecen mejor bajo esas condiciones, pero no quiere decir que sean las más comunes en esa muestra. Con lo cual, lo que estábamos viendo hasta ahora era solamente, pues eso, la punta de un iceberg enorme de diversidad bacteriana que hay. Y habría que ver si alguna de estas bacterias pueden causar problemas posteriores en el corazón, etcétera, ¿no? Yo creo que esto muestra más o menos el cambio tan tremendo que hemos tenido. También hemos visto las bacterias que hay en distintas partes de la boca. Incluso hemos mirado diente, por vestibular y por lingual, en cada surco gingival, lengua, paladar.
y realmente hemos visto cómo se adaptan las bacterias a cada nicho, es decir, que cambian muchísimo de un ambiente a otro. Aquí tenemos, por ejemplo, en un mismo individuo, la proporción de cada uno de estos géneros bacterianos que se encuentra en el diente, en la encía, en saliva, obtenida simplemente por babeo, o en una muestra de saliva tras haber tomado un chicle de parafina, ¿vale? Y en lengua. Voy a ver si puedo quitar esto para que lo veáis mejor. Bueno, pues como veis, las bacterias que hay sobre la placa dental son distintas de las que hay, por ejemplo, sobre la placa subgingival, por ejemplo. Y además es también interesante que las bacterias que vemos en saliva son muy distintas y no representan las que hay en el diente y en la encía. Fijaos, por ejemplo, todas estas bacterias que únicamente aparecen en saliva, pero no están presentes en la placa subgingival. De tal manera que hay muchísimos trabajos de epidemiología y también aquellos que van buscando un poco la etiología de las enfermedades orales, que toman muestras de saliva. Y resulta que va a haber muchas bacterias que no están en la zona donde tiene lugar la enfermedad. Son salivas que provienen de la mucosa, de la lengua, etcétera. De tal manera que esa muestra quizá tenga bastante ruido de fondo y no permita ver bien cambios entre gente con caries y sin caries, o con patología y sin patología. Otra cosa muy curiosa es que aquí tenemos la muestra de saliva estimulada con un chicle de parafina que se usa de forma muy común en clínica, por ejemplo, y como veis, la proporción de bacterias que tenemos en esta muestra de saliva estimulada es prácticamente idéntica a la que hay en la lengua. Probablemente cuando se mastica el chicle de parafina se está arrastrando las bacterias que hay sobre la lengua, de tal manera que en esa muestra casi toda la microbiota que hay proviene de la lengua. Creo que esto tiene sus implicaciones para los test, por ejemplo, que se usan para ver los conteos de mutans y de lactobacillus y demás. Incluso estos kits ya vienen con los chicles incorporados de parafina para conseguir mayor muestra, pero fijaros que si hacemos un conteo de mutans en una muestra de saliva estimulada, no estamos viendo los mutans que hay sobre la placa dental, estamos viendo los mutans que hay sobre la saliva, sobre la lengua, perdón, ¿vale? Tal como hemos visto en esto anterior. Realmente estamos viendo las bacterias que hay en la saliva estimulada, que son las que hay en la lengua, y no se corresponde con las que hay sobre el diente y la encía. Yo creo que sería más apropiado, si vamos a hacer un conteo de mutans, por ejemplo, tomar una muestra de placa dental, porque ahí vamos a ver realmente los streptococcus que hay en el sitio donde se desarrolla la enfermedad, ¿vale? Fijaos qué cosa tan sencilla, pero probablemente estamos tomando la muestra, en mi opinión, que es equivocada. También es importante saber, a nivel biológico, cómo se forma la placa dental. Sabéis que la placa dental es una biopelícula, tiene una sucesión absolutamente espectacular, muy bonita de bacterias. Desde el cepillado hay unos colonizadores tempranos que se pegan sobre la superficie del diente. Luego hay otros que se van pegando encima de ellos de forma específica. O sea, hay algún tipo de agregaciones muy concretas entre especies muy concretas. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de este tipo de agregaciones entre el Fusobacterium y la Porphyromonas gingivalis. Estos dibujos, estos símbolos que hay aquí son un tipo de receptores que tienen las bacterias que de forma específica reconocen las adhesinas de otras especies. De tal manera que hay toda una sucesión muy bien estudiada de bacterias que se van pegando unas sobre otras. Y fijaros, aquí está el Fusobacterium, es una bacteria muy grande que es, digamos, un puente entre los colonizadores tempranos y tardíos. Y como veis, estos tardíos que se fijan, que se anclan sobre el Fusobacterium, muchos de ellos son patógenos, de tal manera que, en mi opinión, la placa dental no se acabaría de formar, no se formaría una placa madura que contenga estos patógenos si no se ha fijado el Fusobacterium. Eso es muy importante porque las estrategias de prevención las estamos centrando sobre todo, por ejemplo, en el Streptococcus mutans o en bacterias patógenas, mientras que, en mi opinión, si conseguimos tener estrategias antimicrobianas contra el Fusobacterium, vamos a impedir que muchas bacterias patógenas lleguen a formar parte de la placa dental. De hecho, actualmente, Arantxa López, en nuestro grupo, ha encontrado una molécula que inhibe el Fusobacterium y pensamos que realmente incorporar esta molécula en una pasta de dientes, en un enjuague, etcétera, podría ser más efectivo para evitar que la placa dental adquiera finalmente las bacterias patogénicas. También otra forma en la que se puede, digamos, aprovechar esta información de cómo se forma el biofilm es sin tener una estrategia antibacteriana como tal. O sea, en lugar de acabar
con las bacterias, ver cómo se forma. Las bacterias se comunican unas con otras por un sistema de señales llamado quorum sensing. Son unas moléculas que usan para comunicarse, para saber cuántos hay de su misma especie alrededor. Producen estas señales y además tienen unos sensores de tal manera que pueden saber el nivel de estas señales que hay en el ambiente. Claro, no pueden verse unas a otras, pero cuando esos niveles son muy altos, automáticamente saben que son más de 1 millón, por ejemplo, de bacterias de la misma especie, y entonces producen de forma síncrona a la vez una respuesta, por ejemplo, la producción de una toxina o una bacteriocina. O sea, digamos, se esperan para hacer ese ataque contra el sistema inmune, para tener esa infección, hasta que no son un número suficiente. Pues bueno, si inhibimos estas moléculas de quorum sensing, impedimos que las bacterias se puedan comunicar entre sí. Muchas veces lo que hacen es que la formación del biofilm está regulado por estas moléculas de quorum sensing y estamos testando moléculas inhibidoras del quorum sensing para impedir que se forme la placa realmente. El trabajo de Arantxa López es el que está haciendo, el que ha encontrado estas moléculas contra el Fusobacterium. Bueno, esta es una frase resumen de cómo se forma la caries dental, o sea, de qué es la caries dental, y realmente yo creo que muchos de las premisas que hay en esta frase estamos viendo que no son del todo correctas. Por ejemplo, que sea una enfermedad infecciosa, es verdad que está causada por bacterias, pero mi impresión de ahora, mi visión de ahora es que no es una enfermedad infecciosa como tal. No hay una infección de unas bacterias que colonicen el cuerpo y creen esa enfermedad. Ya están presentes estas bacterias incluso en la boca de gente sana, como hemos visto. Causada por Streptococcus del grupo mutans, como os voy a mostrar, no únicamente estos estreptococos, ocupan menos del 1% de la población total de bacterias que hay en las lesiones de caries. Son consocios bacterianos en los que mutans es uno más de los actores que están involucrados. Al fermentar los azúcares de la dieta, producir ácido que rompe el esmalte. Bueno, pues también hemos visto que esta fermentación de azúcares, que es la que produce ácidos, únicamente es responsable del inicio de la caries de esmalte. Pero una vez que la caries entra en dentina, en el tejido dentinario, creemos que es capaz de progresar sin tener acceso a los azúcares de la dieta, por motivos que ahora os contaré. Nosotros, sobre todo, estamos centrados en el papel que juegan estos organismos en el desarrollo de la caries, pero por supuesto es una enfermedad multifactorial. Incluso si alguna de las estrategias que os voy a contar, como la de las bacterias anticaries y demás, está controlada, obviamente, si la dieta sigue siendo mala, si el cepillado sigue siendo malo, si la persona tiene una tendencia genética a tener caries, etcétera, si las otras patas, digamos, de ese control no están reguladas, la persona va a seguir teniendo caries. Bueno, pues para ver, uno de los trabajos, en mi opinión, más importantes que hemos hecho es ver un poco la etiología de la caries dental, ¿no? En base al ADN, para ver todas las bacterias que hay en lesiones de caries y no únicamente aquellas que se pueden cultivar. Hemos tomado muestras de placa dental de diente sano, de muestra de caries de esmalte, de dentina y ya de dentina profunda. Tomamos las muestras, extraemos el ADN y con una PCR de un gen que está presente en todas las bacterias y de las cuales tenemos una base de datos muy extensa, una vez que tenemos ese gen secuenciado, podemos compararlo con las bases de datos y saber qué especies hay allí. Esto lo hacemos por pirosecuenciación y obtenemos miles de secuencias de ese gen para poder describir la diversidad total de bacterias que hay en cada una de estas muestras. Lo primero que vimos es que el número de especies sobre el diente sano está por encima de las 500. Esta curva es una curva en la que se muestra la cantidad de ADN que hemos secuenciado en relación al número de especies bacterianas que hemos encontrado en esa muestra. Claro, hay tantas especies que tienes que secuenciar muchísimo. Llega un momento en que esta curva se hace plana porque ya por más que secuencies no vas a ver especies nuevas. Incluso aquellas que están en baja proporción, pues llega un momento en que secuencias tanto que las ves prácticamente todas. Total, que este punto final más o menos nos dice el número total de especies que hay en muestras de placa dental, alrededor de 600. Placa dental de diente sano, ¿vale? Y aquí tenemos en muestras de caries de esmalte, en este caso eran no cavitadas de mancha blanca, caries de dentina y de dentina profunda. El ambiente más, digamos, más extremo, en el que menos especies bacterianas hay, es el de esmalte. Debe ser probablemente el ambiente más ácido
y en el que menos especies pueden vivir. Sabéis que las bacterias que producen ácido se ganan un poco la exclusividad de ese nicho por este ácido. Hay muchas bacterias que no pueden vivir a pH 5, 5,5, y entonces mueren y hay menos especies. Bueno, pues estas especies de aquí son las que nos están causando la caries, las que están ahí dentro, las que podemos encontrar dentro de las lesiones. Y como veis, hay más de 100 especies distintas. El Streptococcus mutans es solamente una de ellas. Ese es trabajo de Aurea Simón, que el año pasado además ganó el premio. Lo que pasa es que no pudo ir a Sevilla a por él porque estaba a una semana de dar a luz, y es trabajo de su tesis doctoral. Bueno, pues aquí tenemos la proporción de especies que vio Aurea en muestras de placa dental, de esmalte, de dentina y de dentina profunda. Algunas especies aumentan en proporción, otras bajan en proporción. Y es interesante fijarse en algunas de estas. Por ejemplo, el Lactobacillus únicamente se encuentra en las muestras de dentina y de dentina profunda, pero no hemos encontrado el Lactobacillus en muestras, por ejemplo, de esmalte. Es decir, pensamos que el Lactobacillus, que durante décadas se ha considerado como una de las bacterias causantes de la caries, en realidad pensamos que no la inicia. Es decir, es una bacteria que encontramos en un ambiente ya totalmente anaerobio y en un estadio de caries muy avanzado. Por eso pensamos que no es un predictor bueno del riesgo de caries que tiene una persona. Sin embargo, se sigue utilizando, por ejemplo, en muchos test, los recuentos, por un lado, de los estreptos del grupo mutans y, por otro lado, del Lactobacillus. En realidad, los niveles que haya, y además en saliva encima, ya no en la placa dental. Por eso yo creo que los niveles que hay en placa del Lactobacillus sí que me han comentado que puede estar, o sea, que se relacionan, por ejemplo, con si la dieta es si la dieta es más o menos cardiogénica, pero no creo que te esté dando el riesgo, digamos, de que esa persona vaya a tener caries, porque el Lactobacillus no la inicia, ¿vale? Únicamente la continúa. Creo que es importante conocer todo esto para, a la hora de hacer un buen diagnóstico, que tengamos esta base de microbiología, ¿no? De hecho, creo que para mí es una pena digamos, el número de meses que se da esta asignatura en la carrera, en mi opinión, es insuficiente. Creo que sería bueno que los alumnos tuvieran una formación un poco más amplia en lo que es la base de por qué se forma la enfermedad, ¿no? Este es el último trabajo que hemos publicado, de hecho se ha publicado hoy, me han dicho, viendo las bacterias activas que hay en distintos tipos de caries. En lugar de ver el ADN, lo que extrajimos fue el ARN, que te está indicando los genes que se expresan. De tal manera que mediante esa técnica podemos ver las bacterias que están creciendo de forma activa, porque algunas de las bacterias que veíamos en el ADN es posible incluso que estuvieran inactivas, incluso muertas. Con esto hemos comprobado que realmente la diversidad de especies activas que están creciendo de forma activa en esas lesiones de caries es muy alta. Aquí tenemos las proporciones. Bueno, en caries de esmalte, en dentina, en caries abiertas de dentina, y lo que llamamos una caries cerrada, que a lo mejor únicamente tiene como entrada un pequeño crack, o es una caries interproximal, donde el aporte de comida y de nutrientes procedentes de la dieta va a ser muy bajo. Ahí creemos que esa muestra de dentina cerrada no estará contaminada, digamos, con bacterias de la caries de esmalte, ni con saliva, etcétera. Se abre con fresa y se toma con mucho cuidado con una microcucharilla de esas de las de mínimamente invasiva, y bueno, aquí vemos realmente las bacterias que están activas, ¿no? Una de las cosas que vemos es que la composición de bacterias cambia entre la caries de esmalte y de dentina. También vemos que la composición de bacterias activas en cada lesión de caries varía entre dientes. Estos son, por ejemplo, todo caries en dentina cerrada. Y vemos, por ejemplo, que hay algunos casos, como este, de los poquísimos casos que hemos encontrado, en el que básicamente encontramos un solo género bacteriano. Encontramos 3 especies de Lactobacillus que ocupan prácticamente el 95% de las bacterias activas en esa lesión. Sin embargo, en otros casos vemos que no hay prácticamente nada de Lactobacillus, y el ecosistema esta lesión de caries está dominado por otras especies. Por ejemplo, Veillonella es importante, Streptococcus de varias especies, y algunas que ni siquiera se han cultivado. Hemos encontrado especies nuevas. Esta, por ejemplo, que tiene un nombre rarísimo, es Legionella,
que únicamente hay 2 especies que están descritas, hemos encontrado especies nuevas, que no son las que están descritas, que son muy importantes porque a veces ocupan el 25-30% de la lesión. Estamos intentando cultivarlas. Tengo a un estudiante cultivando aislados de caries de dentina durante 3 meses, tratando de pescar esta Schlegella para saber realmente qué hace. Y para ver, bueno, probablemente sea es una nueva especie, y todavía no sabemos en qué medio de cultivo puede crecer y demás. Como veis, esto está cambiando muy rápido, pero nos estamos dando cuenta de que, primero, la caries es una enfermedad claramente polimicrobiana, no está formada por una única bacteria, son consorcios, como veis, lo cual hace más difícil tener estrategias de diagnóstico y de control. Una vacuna contra la caries, por ejemplo, que únicamente funcione contra el Streptococcus mutans, no va a ser efectiva, porque hay muchísimas otras bacterias contra las que no va a actuar. Y además, para hacerlo más complicado todavía, esos consorcios cambian entre distintas especies, entre distintas muestras, entre distintos dientes, entre personas. De hecho, cambia tanto que cambia incluso entre lesiones de esmalte y de dentina del mismo diente. Aquí tenemos un caso, un molar, este es un 4-7, en el que pudimos extraer una muestra de caries de mancha blanca y de una muestra que era esta que llamamos de dentina cerrada. Era interproximal. Pudimos ver en los rayos X en las placas que no estaban comunicadas, y vimos la composición de bacterias que había en esta lesión de mancha blanca y en la dentina. Incluso cambia dentro del mismo diente. Aquí tenemos, por ejemplo, una frecuencia muy alta de este tipo de bacterias, de Neisseria, que están ausentes en la muestra de mancha blanca. Incluso dentro de los estreptos, en mancha blanca, está dominado por mitis, Streptococcus mitis, y en la lesión en dentina está dominado por sanguinis. Esta franja de aquí, que es el 1%, es el Streptococcus mutans. Fijaros que realmente es uno más. Tampoco quiere decir que su efecto sea únicamente del 1%. O sea, es posible que esté en baja proporción, pero bueno, la cantidad de ácido láctico que produce que sea suficiente para tener un papel importante, pero no es el único, ni mucho menos. Bueno, pudiendo estudiar el ADN de estas bacterias que hay en la caries de esmalte y en la caries de dentina, podemos ver también los genes que están expresando, qué genes contienen, ¿no? Y esto nos da una idea de qué papel juegan esas bacterias. Pues en cuanto a los genes de estrés, por ejemplo, y de fermentación de carbohidratos, en la caries de esmalte vimos, como era esperado, una proporción muy alta de genes de estrés ácido, es decir, las bacterias están estresadas por el ácido, o sea, claramente es un ambiente ácido, y una proporción muy alta de genes que fermentan los carbohidratos que se adquieren en la dieta, ¿vale? Esto es un poco la idea general de por qué se forma la caries. Por la fermentación de azúcares que hay en la dieta, que eso da lugar a estos ácidos, que son los que desmineralizan el esmalte. Sin embargo, en dentina encontramos que no hay genes de estrés ácido, y además hay unos genes que fermentan azúcares que forman parte del tejido humano. En el tejido dentinario, hay una serie de glucanos, azúcares unidos a proteínas y demás, y las bacterias que viven ahí están especializadas en robar, en utilizar ese azúcar de las glucoproteínas humanas del tejido dentinario. Además, y creemos que esto es la base para que puedan vivir estas bacterias y que continúen, digamos, en el avance de la enfermedad, tienen un arsenal espectacular de todo tipo de proteasas, incluidas las colagenasas. Es decir, sabéis que los túbulos en dentina están rellenos con colágeno. Lo que pensamos que ocurre es que estas bacterias, una vez que se abre ya el agujero y entran en tejido dentinario, son capaces de avanzar por los túbulos porque son capaces de comerse el colágeno y de utilizar los azúcares que hay en los odontoblastos y en ese tejido. De tal manera que la influencia, digamos, de la dieta no es tan importante. Pensamos que la lesión puede progresar en ausencia de los azúcares que vengan de la dieta. Son bacterias especializadas, son totalmente distintas de las del esmalte y especializadas en poder avanzar y comerse el colágeno, comerse el tejido dentinario. Las muestras
Las medidas de pH que hay en caries de dentina no son tan ácidas, así como el pH en placa dental, en caries de esmalte, puede estar alrededor del 5,5 o 5. En dentina parece ser que es de 6,3, creo, que es suficiente para romper la parte mineral de la dentina, porque tiene un porcentaje menor en hidroxiapatita, etcétera, y pensamos que lo fundamental es que son bacterias que son capaces de comerse la dentina. Por eso hemos propuesto una hipótesis por la cual la caries tendría al menos, digamos, dos fases, una inicial, que está causada por la fermentación de azúcares en la dieta, y una segunda, una vez que se entra en el tejido dentinario, en la cual la caries puede progresar porque son unas bacterias distintas que están especializadas en utilizar azúcares del tejido humano y en comerse el colágeno y otro tipo de proteasas. De hecho, nos encontramos con algunas sorpresas. Incluso las bacterias que hay en la dentina profunda utilizan la alantoína, o sea, incluso proteínas producidas por el cuerpo humano para la regeneración de los tejidos, etcétera. Las bacterias son capaces de utilizarla como fuente de energía, como un nutriente. Realmente están súper adaptadas a vivir en este nicho. Otra de las cosas que hemos hecho es poder medir cómo se forma la placa dental en tiempo real. Hemos utilizado este aparato que tiene unos pocillos, tiene 100 pocillos que tienen unos electrodos al fondo que son de oro, ¿vale? Como buen español, primero pensamos, oye, y esto después de utilizarlo podemos sacarle dinero al oro este que hay aquí, pero por lo visto hay una cantidad mínima y no se podía sacar mucho dinero de ello. Pero vamos, la cuestión es que somos capaces de poder cultivar aquí bacterias. Cuando las bacterias se pegan sobre el fondo, eso impide el paso de la corriente por esos electrodos únicamente cuando están pegadas, no cuando crecen encima. Entonces, de esta manera podemos medir, porque esto se monitorea a un ordenador, y podemos medir en tiempo real y ver cómo va creciendo esa placa dental únicamente cuando se pega, es decir, cuando se forma un biofilm. Para poder estudiar, digamos, estas fases de formación, ver el efecto de distintos tipos de antibióticos, etcétera. Esto es trabajo que está haciendo Marian Ferrer y estas son las primeras curvas que hemos obtenido, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cultivo monoespecífico de mutans. Aquí vemos cómo va creciendo el biofilm hasta que ya no hay nutrientes y se estabiliza, en presencia de azúcar y sin azúcar. Cuando no hay azúcar no se pueden producir mutans, no segrega estos polisacáridos con los que se forma el biofilm. Y aquí tenemos algunas imágenes del fondo de estos pocillos sin crecimiento y con el Streptococcus mutans a las 6, 12 y 24 horas. ¿Veis cómo se va formando el biofilm? Y esto podemos medirlo en tiempo real. Ahora aquí en cada momento podemos añadir sustancias que pensemos que puedan tener un efecto contra la formación del biofilm, antiadherentes, antibióticos, enjuagues bucales, etcétera, para poder ver cuál es el efecto. Quiero que veáis el tiempo que tarda en crecer un cultivo de una sola especie de mutans, ¿vale? Alrededor de unas 24 horas en estas condiciones. Lo que hicimos después fue tomar una muestra de saliva y poder ver cómo crece esta placa dental, o sea, ya una muestra compleja. Vimos que realmente se forma un biofilm que está integrado por varios cientos de especies bacterianas y lo más curioso es el tiempo que tarda. Aquí hay muestras de dos pacientes. Veis que la placa dental con esta muestra de saliva en un par de horas ya está formada, es rapidísima. Aquí tenemos una fase de plató y después empieza a bajar. Más o menos esto pensamos que se corresponde con los estadios normales de formación de la placa dental, es decir, una fase inicial en la que las bacterias se van pegando, va creciendo, y una fase en la que cuando ya no hay nutrientes, las bacterias empiezan a desagregar, a despegar de ese biofilm para buscar nuevos sitios de colonización. Lo más curioso es el poquísimo tiempo que tarda la placa dental en formarse. Sabéis que después de una comida, a los 10-15 minutos ya está la bajada de pH, o sea, es rapidísimo el tiempo que tardan esas bacterias en fermentar los azúcares. Igualmente, el tiempo que se tarda en formar esa placa dental es rapidísimo si lo comparamos, por ejemplo, con las 24 horas que vimos que tarda un cultivo de una sola especie. Lo que ocurre cuando las bacterias no van de forma aislada, son consorcios de especies y probablemente una se pega mejor sobre el diente, el desecho que produce
de su metabolismo les sirve de alimento a otras bacterias y de esta manera el crecimiento es rapidísimo, es muchísimo más rápido que si estuvieran en solitario, digamos. Esto yo creo que es, otra vez, nos tiene que hacer ver que no podemos tener estrategias que vayan dirigidas a un solo patógeno, sino que las bacterias actúan en consorcios. Bien, en cuanto a una vacuna anticaries, si es factible o no. Nosotros empezamos a trabajar hace unos años en dianas para una vacuna. Hay distintos grupos en el mundo trabajando en estrategias de lo que se conoce como inmunización activa y pasiva. Pasiva sería que directamente se le dan los anticuerpos a la persona. El grupo de Julian Ma en Londres lleva ya muchísimos años trabajando en esto y tiene un medicamento en última fase en el que sintetizan de forma artificial, de forma química, anticuerpos IgAs contra un antígeno del Streptococcus mutans. Sería un spray que se podrá colocar por la boca. Los anticuerpos se unirán al Streptococcus mutans, impedirán que se fije sobre el diente, te lo tragarás con la saliva, etcétera, y favorecerá también la acción del sistema inmune para poder engullir, digamos, esas células. Y también hay estrategias de inmunización activa en la que se pueda inmunizar a la persona en la mucosa, por ejemplo, con antígenos, con bacterias que provoquen una respuesta inmune con memoria inmunológica a largo plazo en nuestro cuerpo, que produzca anticuerpos contra esa bacteria. Claro, los ensayos que se han hecho no están funcionando bien. De hecho, el trabajo de Julian Ma tiene muchísimos años y si no ha salido al mercado es posible que sea por la falta de eficacia. Uno de los motivos es básicamente el que hemos visto, que únicamente va a funcionar contra una sola bacteria y entonces el resto no la va a poder atacar. O sea, tendría que ser una vacuna que funcionara contra varios, o sea, que tuviera varias dianas. El segundo motivo lo vio Aurea cuando estuvo en un mes con Irma Tomás en Santiago para sacar unas fotos de un marcaje que estábamos haciendo unas bacterias en saliva. Yo quería tener unas fotos de las bacterias aisladas en saliva flotando con nuestro marcaje, que las teníamos marcadas en color verde para confirmar que estaba funcionando bien. Después de unos días me llamó y me dijo, oye, no hay bacterias libres en saliva, no están flotando de forma planctónica, de forma libre, están siempre formando agregados, siempre unas pelotas. Digo, bueno, esto es imposible, tendrá que estar sueltas. Total, después de ver muchísimas muestras, vimos que no, me fui yo para allá a Santiago, pasamos días viendo muestras. Esta es una foto de Irma Tomás. Uy, qué pena, se ve muy oscuro. ¿Es posible quitar esta luz un momentín para que lo veáis? Vimos realmente que las bacterias en saliva no están de forma planctónica, están formando agregados de cientos de estas bacterias entre sí, pero sobre todo se pegan a las células de la mucosa que se desprenden, células muertas en la mucosa que se desprenden todo el tiempo y que estas bacterias pensamos que utilizan como, digamos, como un náufrago en el océano que se agarra, ¿no? que se puede fijar sobre un tablón, ¿no? Ahora se ve mejor, creo. Vale, pues esta, digamos, tienen esta forma. Vale, perfecto, muchas gracias. Tienen esta forma. Esto rojito de aquí es el núcleo de las células del epitelio que se desprenden. Las bacterias se van pegando, veis que hay de varios tipos, cocos, bacilos y demás, se pegan encima. De hecho, hicimos cortes también para verlo en 3 dimensiones y muchas de estas bacterias se meten dentro de las células. Pensamos que quizá muchas, como son anaerobias y la saliva es aerobia, quizás se metan dentro para poder sobrevivir, incluso para poder evadir la respuesta del sistema inmune. Hicimos también lo hemos visto en microscopía electrónica. Realmente Aure tenía razón, es que las bacterias no están de forma libre, están siempre formando estos agregados, de tal manera que pensamos que la labor del sistema inmune es muy difícil, porque los anticuerpos no van a poder rodear estas bacterias simplemente porque no están de forma libre, de forma planctónica. Aquí tenemos otra imagen, veis que siguen una determinada forma. Esta es la forma que tienen las células de la mucosa del epitelio, que tiene así una forma casi rectangular, se van pegando y forman estos pegotes. Fijaros lo difícil que debe ser para el sistema inmune poder reconocer y poder rodear estas bacterias porque no están sueltas. De hecho, hemos abandonado la idea de una vacuna porque pensamos que no va a funcionar por este motivo. Pero quizá podemos tener otro tipo de estrategias. Utilizar algún tipo de enjuague bucal
que, digamos, sea capaz de disgregar estas bacterias, que las suelte de las bacterias para facilitar la labor del sistema inmune. Creemos que por ahí podría haber una nueva línea de investigación, una nueva línea de productos. Pedro Cabello ha hecho ahora su trabajo fin de carrera tratando de contabilizar el porcentaje de bacterias que están sueltas y que están formando agregados en saliva. Lo ha hecho mediante el citómetro de flujo, que es un aparato espectacular de microfluídica, en el que las bacterias se van pasando una a una por este pequeño tubo. Y luego un láser es capaz de contar, hacer un conteo de estas bacterias y de saber el tamaño. De esta manera ha podido ver el porcentaje de bacterias en saliva que están sueltas y formando estos agregados con las células, y únicamente entre el 5 y el 10% de las bacterias están sueltas. O sea, realmente el 90% de las bacterias en saliva se encuentran formando estos agregados, estos pegotes. Bueno, el primer trabajo que hicimos del ADN, el estudio de la placa mental mediante el ADN, fue este, que hicieron Pedro Belda y Raúl Cabrera. Raúl acabó su tesis doctoral hace unos meses y Pedro, entregará la suya este mes. Tomamos muestras de placa mental de personas con caries y sin caries, se extrajo el ADN total y se secuenció entero, de tal manera que pudimos tener acceso a las bacterias que había en personas que nunca en su vida habían tenido caries, este 10-20% de la población, que aquí he marcado con este diente blanco, y personas que sí que tenían caries en el momento de haber tomado la muestra, incluido aquellos que con empastes no tenían caries activas en ese momento, pero habían tenido en el pasado. Y vimos algunas bacterias que se encontraban en mayor frecuencia en gente sana, esta gente que nunca había tenido caries. De hecho, nos sorprendió en concreto lo que parecía una nueva especie de Streptococcus que estaba en una frecuencia muy alta y que no encontrábamos en la gente con caries, o encontrábamos en una frecuencia muy baja. Como vimos que era un Streptococcus, lo intentamos cultivar. Estuvimos durante bastantes meses tratando de ver si lo pescábamos hasta que dimos con él. Confirmamos que es una nueva especie. Y nuestra sorpresa fue que al cultivar esta nueva especie de Streptococcus que estaba en gente sana junto a bacterias que causan caries, como el Streptococcus mutans, el Sobrinus y otras, vimos que causaba esto, teníamos estos halos de inhibición. Aquí tenemos un cultivo en tapiz de mutans, sin mutans en este caso, y aquí tenemos una colonia de nuestra bacteria. Y veis que tiene estos halos de inhibición alrededor, ¿vale? O sea, produce una sustancia que difunde en el agar y que impide que crezcan los Streptococcus del grupo mutans. Forma una especie de escudo, ¿no?, contra estas bacterias. Aquí tenemos, por ejemplo, este otro aislado, esta bacteria que parece un huevo frito, pues no produce ningún tipo de sustancia inhibidora. Ya teníamos un poco una sugerencia de que esto podía ser así. Todo esto comenzó por casualidad hace unos años, con una compañera del trabajo, cuando yo empecé a trabajar en microoral, que era de este 10% de afortunados que nunca tiene caries en su vida. De hecho, algunas de las personas que tenemos que nos dan muestra, pues eso, gente con 60 años, 70 años, que además presume de que no se cepillan los dientes y no tienen caries. Es impresionante. Bueno, pues esta chica nos dijo que ella era de este 10% que no tenía caries y que su novio antes tenía caries, pero desde que estaba con ella había dejado de tener caries, ¿no? Y fue lo que inmediatamente pensamos que quizá ella le podía estar pasando a través de la saliva a su novio algún tipo de bacteria que pudiera proteger. Lo primero que hice fue decirle, bueno, ¿estás seguro que tu novio antes de conocerte igual no usaba mucho el cepillo de dientes y desde que te conoce sí que se cepilla? Y no, que él era muy limpio desde antes y tal. La cuestión es que ella fue, digamos, la primera paciente de la que tomamos muestras y donde comprobamos que había una frecuencia muy alta de este tipo de Streptococcus, que ahora hemos confirmado, ya que en 120 personas el 98-99% de las personas sin caries contienen esta bacteria. La idea era poder utilizar esta bacteria como un probiótico en terapia de reemplazo, es decir, poder, pues bueno, como se usa con otras bacterias con fines de salud, poder inocular esta bacteria en un alimento funcional o para poder poner en clínica sobre los dientes, de tal manera que se prevenga la colonización de bacterias que son cariogénicas. Cultivamos esta bacteria, secuenciamos el genoma, hicimos todas las pruebas que son necesarias para nombrar una nueva especie. Sabéis que hay que poner un nombre en latín.
Inicialmente se llamaba Anticariensis, pero nos lo tiraron para atrás el Comité Internacional, porque Anticariensis en latín quiere decir que uno es nacido en Antequera, Málaga, y cuando vimos el informe en inglés, yo pensé que aquello era una broma, pero la antigua ciudad romana de Antequera se llama Anticaria, y ya había una bacteria que aislaron de una laguna de Antequera que se llama Anticariensis, y entonces nos dijeron que no podía ser. O sea que al final se ha quedado con el nombre de Streptococcus dentisani, ¿vale? Este es el trabajo de máster de Ani Camelo, que ahora está trabajando en el desarrollo de esta bacteria como probiótico. Bueno, hay que hacer toda una serie de pruebas para poder llevar esto al mercado. Antes de meternos a hacer ensayos clínicos y demás, queríamos tener un poco la seguridad, si no garantía, de que esto podía funcionar bien. Entonces hicimos unas pruebas en boca artificial, nos lo hicieron en Ámsterdam, en el ACTA, porque queríamos también que eso estuviera hecho por un grupo independiente al nuestro, para que, bueno, los directores de mi centro realmente creyeran que valía la pena invertir en esto. Utilizan unos discos de hidroxiapatita, puede ser esmalte de dentina, etcétera. O sea, son unos discos que se colocan sobre una fijación, y sobre estos discos se utiliza saliva de voluntarios para formar una placa dental. Aquí es donde testan, por ejemplo, nuevos productos, nuevas pastas de dientes, enjuagues bucales y demás. Lo que hicieron fue tener varios controles con la placa dental de personas con caries, y luego en otros la placa dental a la que se le había añadido nuestra bacteria o lo que produce esta bacteria. Estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Esta es la cantidad de ácido láctico que se forma en esta placa dental humana y únicamente con saliva, o sea, una placa dental en condiciones de aerobiosis y en anaerobiosis, y esta es la cantidad de ácido que se produce cuando le ponemos nuestra bacteria o el sobrenadante, es decir, lo que produce esta bacteria que mata a las bacterias que son cariogénicas. Y bueno, hemos encontrado una reducción entre 3 y 10 veces la cantidad de ácido que se produce. Esto nos animó a continuar con el proyecto, a hacer el resto de pruebas. Ahora hemos visto qué sustancias son las que produce. Vimos que son péptidos. Inicialmente pensamos que quizá el dentisani podía estar produciendo el peróxido de hidrógeno, que hay muchos estreptos que lo producen. Pero bueno, tras tratar, aquí tenemos, por ejemplo, una colonia del Streptococcus, del dentisani, y esta es de mutans. Cuando ponemos aquí una gota con peroxidasa, vemos que sigue habiendo inhibición, luego no es peróxido lo que está produciendo. Sin embargo, cuando ponemos una gota con peptidasa, que rompe los péptidos, deja de haber inhibición. Así hemos visto realmente que son péptidos antimicrobianos, un tipo de bacteriocinas, es decir, una especie de antibióticos producidos de forma natural por bacterias para defenderse y para luchar unas contra otras. Pues produce varias de estas sustancias que son las que tienen esta actividad antibacteriana. Además, hemos encontrado que el dentisani activa una ruta, la ruta de la arginina, que produce unos niveles altos de amonio que regulan el pH. De hecho, no sé si habéis visto que hay un stand de Colgate que tienen la última pasta de dientes suyas es con arginina. Tienen ensayos clínicos que muestran que funciona, que se reduce, creo que es un 20% en comparación de una pasta de dientes con flúor, la incidencia de caries, pero no saben muy bien por qué. Suponen que al poner arginina en la pasta de dientes se estimula la ruta de la arginina en bacterias. Y una puede ser esta, porque nosotros hemos visto que realmente expresa estos genes de la arginina para producir amonio. O sea que puede tener un efecto doble. Por un lado, matar a las bacterias que causan caries, y por otro lado, producir amonio para reducir la cantidad de ácido que hay en ese ambiente. Bueno, esta semana pasada hemos terminado las pruebas en animales. Le damos 1.000 millones de colonias de dentisani a los ratones, y tienes que comprobar que no tienen ningún efecto secundario, que no tienen diarreas, que crecen con normalidad, que sus órganos están intactos y demás. Han salido todas muy bien. Además, hemos visto que la bacteria muere al paso por el estómago, con lo cual no puede tener efectos secundarios porque no puede pasar viva al intestino. Y bueno, todo va muy bien. Ahora tenemos que empezar con los ensayos clínicos en humanos, que empezaremos este año que viene, y yo creo que en un plazo breve puede estar en el mercado.
También estamos haciendo ahora el escalado industrial, porque claro, puedes tener algo que realmente cure o prevenga una enfermedad, pero luego se puede quedar por el camino si no es rentable. Estamos ahora produciéndolo a gran escala para ver, que de hecho lo están haciendo una empresa de aquí en Albacete precisamente, para ver cuánto cuesta producir esta bacteria a gran escala y si es rentable por las empresas, ¿no? Aún no sabemos el formato final, pero vamos a tener dos líneas de producto, eso va a ser así seguro. Una que va a ser tipo tratamiento de choque que se pondrá en clínica. La idea es hacer como un barniz que contenga el Dentisani y que pueda poner el profesional en la clínica por todos los dientes, etcétera. Y otro más de tratamiento, yo lo veo como de mantenimiento, ¿no? Que probablemente sea un comprimido masticable, aunque también hay empresas de yogures interesadas para poderlo poner en un yogur, pero yo creo que finalmente casi seguro va a ser un comprimido masticable que se pueda comprar en farmacias y demás. Obviamente esto puede reducir la incidencia de la caries, pero como os he comentado, la caries es multifactorial. Por mucho que tú controles el factor microbiológico, tiene que haber un seguimiento, o sea, una participación por parte del paciente también en controlar los otros factores, ¿no? de dieta, higiene oral, etcétera. No sé cómo voy de tiempo, esto es lo último de lo que iba a hablar. Os comento por encima rápidamente. El último trabajo que estamos haciendo es poder estudiar la interacción de las bacterias orales con el sistema inmune, ¿vale? La idea era un poco, pues esto que hace unos años veíamos como ciencia ficción, ¿no? Ser capaz de ver exactamente qué bacterias, una a una, son las que reconoce el sistema inmune y cuáles son capaces de evadir ese sistema inmune, ¿no? Escapar de los anticuerpos. Pues esto lo hemos logrado hacer finalmente después de 2 años de mucho pelear con el citómetro de flujo, este aparato que os he comentado, que las bacterias se pasan una a una por este microtubito y el láser puede contabilizarlas. Aparte, si tú marcas esas bacterias con un colorante que emite algún tipo de fluorescencia, puedes medir esa fluorescencia con el láser. Lo que se nos ocurrió fue, bueno, vamos a marcar la inmunoglobulina, la IgA, por ejemplo, que es la más común en saliva, IgG, IgM, con cada una con un color distinto. Y entonces, cuando las bacterias pasen, ¿tengo aquí un dibujito? Sí. Cuando las bacterias pasen por el citómetro, aquellas que están cubiertas por anticuerpos, que están opsonizadas, las detectamos y las vamos a poner en un tubito aparte. Esto es espectacular porque es un sorter, un separador que lleva acoplado el citómetro, de tal manera que tú puedes separar las bacterias una a una y poner cada una en un tubo distinto. Y además hace esto a razón de unas 500 o 1000 por segundo. O sea, es espectacular, es como de ciencia ficción. De hecho, al principio tienes que, bueno, es un acto de fe creer que está haciendo eso. Luego hemos comprobado que es verdad, ¿no? Te vas al tubito con las bacterias cubiertas por anticuerpos y aquello está lleno de anticuerpos y con fluorescencia, y las que no, pues no tienen fluorescencia. De esta manera hemos podido contabilizar las bacterias que están cubiertas por anticuerpos, por IgA, por ejemplo, y no cubiertas. Hemos empezado con 10 individuos, de esos que nunca han tenido caries, y individuos con caries activas en el momento de tomar la muestra. El 83% de las bacterias en saliva, en gente sana, están cubiertas por anticuerpos. Y el 52% únicamente, o sea, un porcentaje mucho menor en personas con caries. O sea, el sistema inmune es más competente en personas que nunca han tenido caries. Claro, las bacterias que no son reconocidas por los anticuerpos se van a poder escapar y se van a pegar sobre el diente, son las que van a iniciar esa placa dental. Creo que esto abre la vía en un futuro a una medicina más personalizada, dirigida al paciente, a cada persona, para ver realmente qué bacterias su sistema inmune es capaz de detectar y cuáles no, y poder a partir de ahí elegir un tratamiento preventivo. Aparte de todo, es que no solamente podemos ver los porcentajes totales, es que luego extraemos el ADN de estos tubitos y por secuenciación vemos qué bacterias hay. Estos son algunos de los primeros datos que hemos obtenido, ¿no? Y se ve que hay algunas bacterias, estos son nombres de géneros de bacterias, y aquí tenemos el porcentaje de esas bacterias que están cubiertas por anticuerpos o que no están cubiertas. Estas son las que el sistema inmune no ve. Tenemos aquí algunas bacterias que es que siempre están no opsonizadas, o sea, mientras que hay otras que siempre están opsonizadas. El sistema inmune, por ejemplo, reacciona muy bien contra estas, pero contra estas otras no. Esto todavía está en su infancia, pero yo creo que tiene muchísimo futuro. Además de esto, en un futuro lo que queremos hacer también es ver las interacciones que hay entre especies. Fijaos estas imágenes en las que cada bacteria está marcada con un color distinto y forman esas estructuras espectaculares en placa dental, en la que se ven unas bacterias rodeando a otras que forman un núcleo. O sea, hay todo un tipo de interacciones específicas que, si las entendemos, podremos tener alguna estrategia para prevenir que se forme esa placa.
En este caso de aquí, fijaos que es una cándida, esto es una hifa de una cándida, y estas bolitas que hay encima, que es como un racimo de uva, son Streptococcus. O sea, ya no solamente entre bacterias, es que entre los hongos y las bacterias también colaboran. Y de hecho, hay estudios que muestran que si no tienes cándida, hay bacterias que no se pueden pegar y no pueden formar un biofilm. Fijaos hasta qué punto tampoco conocemos que en el acta Bastian Crom logró hacer un vídeo en el que marcó con un fluoróforo las cándidas, que estaban en un color, ¿no? Con otro color marcó Streptococcus, que son estas bolitas que hay arriba. Es que el vídeo no me la ha querido mandar porque todavía no lo ha publicado. Y luego, en otro color, tenía células del sistema inmune. Se veía claramente que la célula del sistema inmune iba dando vueltas por allí, como buscando algo, pero no sabía muy bien dónde, de forma aleatoria, ¿no? Pero de repente dio con la hifa de la cándida y como si supiera que ahí iban a estar todas las bacterias, en cuestión de medio segundo pasó por encima de la hifa, avanzó sobre la hifa y engulló todas las bacterias que había allí. O sea, era absolutamente espectacular. Yo decía, Bastián, ¿me lo puedes poner otra vez? ¿Me lo puedes poner otra vez? Es que no daba crédito. A mí me recordaba, no sé si habéis jugado a los comecocos, ¿vale? Pues era una cosa así. O sea, realmente era como una especie de un racimo de uva y la impresión que me dio era que el sistema inmune utilizaba a los hongos, a las cándidas, para saber dónde tener que buscar las bacterias. A mí esto me dejó totalmente fuera de onda y yo creo que representa muy bien lo poquito que conocemos y realmente los avances tan espectaculares que estamos teniendo. Yo creo que me gustaría que os quedarais con la idea de que, algunos de los test, por ejemplo, en diagnóstico, etcétera, que estamos haciendo hoy en día, creo que no son efectivos totalmente, pero que ahora estamos entendiendo por qué, porque están un poco sesgados. Yo creo que de aquí a unos años vamos a tener una ventaja tremenda para poder trabajar más en la prevención. Yo creo que en otros foros esto les da bastante miedo a los odontólogos. Yo creo que precisamente en este congreso, creo que estáis muy centrados más centrados que otros colectivos en la prevención y me gustaría acabar un poco con eso, ¿no? Con que yo creo que la gran parte yo creo que a nivel social se considera que las enfermedades orales no se pueden evitar, que son consecuencias del envejecimiento y hay que asumirlos. E incluso dentro de la profesión y los estudiantes también tienen esta sensación de que su trabajo comienza una vez que el daño ya está hecho, una vez que el agujero ya está hecho, una vez que hay que cambiar el diente y poner un implante. Yo creo que realmente tenemos que pensar que esto se puede prevenir, que cuanto más sepamos sobre cómo se forman las enfermedades, más podemos hacerlo, que todos somos profesionales de la salud, al fin y al cabo, que tenemos que colaborar un poco más la parte científica con la parte clínica y que creo que está en nuestra mano, y que estrategias como el Dentisani, pues yo creo que no es la primera vez. O sea, ya se ha trabajado en el sellado de fosas y fisuras, en los barnices de flúor, y creo que podemos hacer lo mismo con esta y otras estrategias que vayan encaminadas al diagnóstico y a una mejor prevención de la enfermedad. Pues muchísimas gracias por todo.